Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Tome asiento, por favor, si es tan amable. El Señor les bendiga grandemente. ¿Cuántos han tenido algún domingo que Dios haya impactado su vida? A ver, pero acuérdese bien porque voy a pasar aquí unos 2 o 3 hermanos para que testifiquen qué pasó. Es un domingo especial en su vida. ¿Alguien recuerda un domingo que usted dijo, fue un domingo que el Señor hizo? Venga, hermana, por favor. Venga, a ver, ¿quién más? Solo dos y un varón. A ver, un domingo que el Señor le haya tocado tremendamente. Amén. Un domingo donde el Espíritu Santo, usted dijo, algo poderoso sucedió en mi vida. O un domingo o otro culto, pero yo estoy hablando de una reunión. Venga, hermano Alex, venga rápidamente, ayúdenos aquí con un micrófono y vamos a testificar lo que ha pasado ese día especial. ¿Qué fue lo que Dios ministró? ¿Qué fue lo que Dios le habló en el nombre de Jesús de Nazaret? Muy buenos días para todos, bendiciones. Para mí, todos han sido súper especiales. Creo que en cada domingo o en cada vez que vengo a la iglesia me toca el Espíritu Santo, pero uno de los que definitivamente me han marcado, cuando la pastora ministró en la mujer, de la hija que de la hija que estaba endemoniada. Entonces esa mamá que clama tanto por su hija, que le pedía al Señor que le ayudara con su hija, ese domingo para mí fue impactante, fue maravilloso, y desde ahí lo creo y solamente le doy gracias al Señor por la obra que ha hecho con mi hija. Aunque no pueda verlo con estos ojos, sé que el Señor ha hecho una obra con ella y lo hizo en mi vida y lo ha hecho con mi familia, lo hizo con mi hijo, lo está haciendo con mi esposo, y que hoy mi esposo se bautiza para la gloria del Señor. Muy bien, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A ver, todos a la cuenta de 3 con la mano derecha nos levantamos y decimos gloria a Dios. 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Vamos con el hermano Alex. Hermano Alex, ¿qué domingo, qué fue lo que el Señor le impactó? Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. El día que me impactó ese culto fue que mi hija estaba en la UCI, tenía 2 mesecitos. Los médicos no dan esperanzas de vida de nada que esperáramos. Ese día yo pues no, se sentía uno todo vacío, no sabía dónde ir. Llegué aquí al culto todos los hermanos oraron por mi hija, oraron por todo, porque pues en una UCI uno no sabe, de un momento a otro pues dicen que no hay esperanza de vida, pues que de un momento a otro no se saben, no dan esperanza. Vinimos acá y pues la pastora oró por nosotros, sacó todo espíritu de muerte que había, que nos estaba persiguiendo desde ese harto, porque ya mi esposa había tenido 2 abortos. Sacó ese espíritu de muerte que nos estaba persiguiendo. Fuimos al hospital, allá a la UCI, y pues como siempre el enemigo dándonos malas noticias, le preguntamos a la enfermera, nos dijo, ¿y cómo ven a su hija? Y yo le dije, no, yo la veo bien. Dijo, bien, malita sí está. Entonces pues yo les dije, no, pues en el nombre de Jesús retiro esas palabras. Y cuando vi a mi hija, que ya respiraba por la mollejita acá, dije, no, mi hija ya está bien. Y ahí en adelante fue un proceso, y pues ahorita ya tiene 5 años y le está aquí danzando. Tiene 5 años y le está danzando al Señor. Dele esa gloria a Dios y a la cuenta de 3, a ver, 1, 2, 3. ¿Y los que no se levantan, qué pasa? Pero eso si fuera un gol de Colombia estarían desocupados. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Hay domingos que han impactado su vida, que han impactado mi vida. Y quiero hablarle de 2 domingos impactantes en la Biblia. 2 domingos que pasó algo sobrenatural.
en los principios, en los discípulos, en la primera iglesia del Señor. Y el primer domingo, aunque la Biblia no habla el nombre domingo, ni usted lo va a encontrar, no va a encontrar lunes, ninguno de los nombres de nuestros días, porque de acuerdo al almanaque gregoriano, al secularismo, y en las épocas pusieron los nombres a los días de acuerdo a dioses paganos o a los astros. El Señor, no sé, los que estamos, toda la iglesia estamos en el devocional, el Señor dice: les he puesto los astros, pero cuidado con ir a volver los dioses de ustedes. El Señor no lo advierte. No sé cuántos de ustedes se han regido por esos astros. ¿Quién lo rige a usted? ¿Quién lo regía a usted? Hoy es el día de la liberación. Entonces, estos secularistas y paganos le pusieron los nombres a los días de acuerdo a los dioses paganos que adoraban en la época. Por ejemplo, los lunes es la adoración a la luna. El día martes, adoración a Marte. El miércoles a Mercurio. El jueves a Júpiter. El viernes a Venus. El sábado a Saturno. Y el domingo hacen alusión al día del sol. Los judíos nombran las horas y nombran los días por números o por palabras. El primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día o el Shabbat o el día de reposo y el primer día de la semana. Y quiero hablarle de esos 2 días, de esos 2 domingos que impactaron la iglesia del Señor a usted y a mí. Y fue el primer día de la semana, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre? Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuerte, fuerte. Y dice la palabra del Señor que el Señor murió y antes que llegara el día de reposo bajaron el cuerpo, amén, lo enterraron, ¿verdad? Y Él es el Señor del día de reposo. Nosotros no guardamos el día de reposo, primero porque es solo para el pueblo judío. Segundo, porque el Señor es el Señor del día de reposo. Y el día fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día. Entonces, el Señor resucita y el Señor resucita el primer día de la semana. Y cuando el Señor resucita, ¿qué fue lo que hizo? Miremos por favor en Juan capítulo 20, 19 al 22. Dice la bendita palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino el Señor Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos la gloria de Dios? Mire lo que dice el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál día? El primero de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Ese día, ese primer domingo, hermanos queridos, los discípulos estaban encerrados. Acababa hace poco de morir el Señor. Si mataban al líder, pues ¿a quién les tocaba? Segundo, a ellos. Ellos estaban muy desesperados, estaban atemorizados, estaban llenos de mucho dolor sobre todo, pero estaban encerrados. El Señor conoce cuando tú pasas por un dolor. El Señor sabe los momentos difíciles que hemos pasado cada uno de nosotros, pero el Señor no quiere que vivamos encerrados
en nuestros dolores. Él se aparece en medio de nosotros y nos dice en esta mañana: paz a vosotros. Yo no sé cuántos hoy en esta mañana han venido y el enemigo los tiene encerrados. Le dice: ¿sí ve? Mire usted tanto que busca de Dios, porque lastimosamente hoy en día estamos levantando una iglesia, un remanente, bueno, un pueblo muy consentido, ¿no? Un pueblo, dele usted todo a su hijo y el día que usted no le dé lo que él le pida, ¿cómo hace? ¿Qué le hacen? Pataleta. ¿Pero qué hace específicamente? Se tira al piso, llora, zapatea, se pone bravo, ¿cierto? Dele todo a su hijo y le haremos un daño. Y así estamos levantando la iglesia del Señor, nosotros los pastores, los líderes, ¿cierto? Estamos levantando y Dios es tan bueno, Dios hace tantos milagros. Mire, no estaba escrito en el programa, la hermana Aide y el hermano Alex, que dieran su testimonio. Solamente le preguntamos al Espíritu Santo, que ya predicamos a las 6:30, le decimos: Señor, ¿qué quieres en esta segunda reunión? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Cuál es la palabra que tú tienes para nosotros? Y la Biblia dice: di la palabra y mi siervo sanará. Pues hoy reciba la palabra y usted quedará sano en el nombre de Jesús de Nazaret. No lo digo yo. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos reciben la palabra de sanidad y de liberación? Y en el primer día de la semana, este primer domingo que pasó, el Señor Jesús llegó en medio de ellos y se les apareció, le mostró las llagas, le mostró todo, porque era el mismo. El Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Ellos no le habían visto hasta cuando ellos allí, mire lo que dice la palabra del Señor, estaban reunidos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuánto pueblo de Dios lleva años y años, pero nunca han visto al Señor? ¿Cuándo tú vas a ver al Señor? Cuando tú veas sus llagas, cuando tú veas que sus manos que están allí abiertas, que tienen los huecos, que tienen la corona de espinas, cuando tú aprendas a ver la obra que el Señor hizo en la cruz, cuando tú te rindas en el nombre de Jesús a conocerlo a Él, entonces tú lo verás. Antes no, antes lo oíamos y no dormíamos. Eso le pasó a los discípulos. El Señor les dijo: velen y oren. ¿Cuántas veces se lo dijo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Hermano, la tentación está a la vuelta, pero el Señor nos dio el antídoto: velad y orad. La tentación empieza mandando dardos de fuego del maligno, las ventanas del alma, los oídos. Hermanos queridos, amados míos, el Señor nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y todo esto el Señor les enseñaba. Les enseñó muchas cosas, pero a ellos les faltaba algo muy importante. Hermano, a ti te falta lo mismo. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando tú ves al Señor, tu vida va a cambiar, lo vas a ver. Pero una de las manifestaciones de que tú estás viendo al Señor es porque viene el regocijo de Dios. La Biblia dice en Filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros en algún momento perdimos la alegría, el regocijo? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Pero dejamos entrar esa tristeza porque pido algo a Dios, Dios no me lo contesta. ¿Por qué Dios? Y yo creo que es la hora de ya madurar, hermanos, y decirle al Señor que nos ayude como sus discípulos. Amén. Que ellos, cuando el Señor les mostró sus llagas, le mostró sus heridas, ellos vieron al Señor, pero se regocijaron. Necesitamos hoy ser bautizados en el regocijo del Espíritu Santo. Cuando el regocijo de Dios está en nosotros, la tristeza se tiene que ir. Toda esa tristeza que ellos tenían ahí, toda esa congoja, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes han entristecido alguna vez? ¿Sí? Sí, siendo nosotros cristianos, sí nos hemos entristecido. Y usted ora porque ha aprendido a orar. Viene a la iglesia porque ha aprendido a venir a la iglesia. Pero usted
está triste, pero hoy en el nombre de Jesús esa tristeza se tiene que ir. Hermanos, el gozo del Señor es su fortaleza, es la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Hermanos queridos, el Señor viene pronto y Dios no quiere que haya un pueblo triste, de luto. El Señor está vivo, Él está con nosotros. Y entonces, ¿por qué no me contesta? Y entonces, ¿por qué? Porque no quiere levantar chinos consentidos, sino un pueblo dirigido por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Cada prueba que usted ha pasado es una bendición grande. ¿Sabe por qué? Porque usted se fortalece, porque usted crece en el carácter de Dios, porque usted aprende. El Señor nos compara como las águilas, pero muy pocas veces enseñamos que cuando los aguiluchos están allí en el nido, eso lo enseñó el pastor hace muchísimos años, el nido, las águilas las hacen a base de espinas. Oiga, qué animal tan masoquista, porque no lo hace de palitos como todos los animalitos. Él lo hace de espinas y comienza y lo hace tan suave, queda tan suavecito que los aguiluchos se quedan ahí. Entonces la mamá águila va y les trae la comida y ellos se quedan ahí comiendo y van creciendo, y las águilas crecen hartísimo. Pero llega el momento en que mamá águila sabe que es hora de salir del nido, pero no los bota del nido, comienza a desbaratarles el nido. Yo no sé si de pronto a muchos de nosotros Dios nos ha tenido que desbaratar el nido para salir de la vida de confort y aprender a depender del Espíritu Santo. Y usted dice, pero otra prueba más. ¿Usted no le ha dicho así algún día al Señor? Oiga, pero hay harto pueblo, ¿sí? ¿Por qué todas me las mandó a mí, Señor? Uno no le dice porque uno es muy respetuoso por fuera, pero aquí, haga así con su dedito, a ver todos, aquí hay algo, ¿cierto? Y entonces comienza a desbaratarle el nido. Y entonces las águilas, los aguiluchos comienzan como que, uy, mi mamá, ¿qué le pasa? Y hoy que es el Día de las Madres, démosle un aplauso al Señor por todas las madres. Nada que ver con nosotras, ¿no? Usted le sigue acolchonando el nido a su hijo, tiene 45 años, ¿sí? Me decía una hermana del conjunto, pastora, ora por mi hijo, mira que es que esta es la quinta carrera que me deja y es pobrecito. Y yo le dije, sí, pues ella estaba llorando, angustiada, y nos pusimos a orar ahí en el conjunto y bueno, y oramos. Yo le dije, hermana, pues si quiere nos encontramos acá en este sitio día por medio para orar por tu hijo, vamos a orar por él. Y bueno, oramos la primera, la segunda, la tercera, y a la quinta vez como que sí, yo le dije, hermanita, ¿y cuántos años tiene tu hijito? ¿Y qué es lo que tú quieres? Es que no quiere, mira, ya le he pagado 5 carreras, dejó la casa, no quiere nada. Y le dije, hermanita, ¿y tu hijito cuántos años tiene? Me dijo, 35. Le dije, ay, hermana, coja juicio. Usted me está haciendo ahora, ay, pastora, ay, no, es que mi chinito. Le dije, déjelo que crezca, déjelo que huele, déjelo que se vaya. Y ahora me saluda así. ¿Sí? Ya no quiere, ¿cierto? Porque, hermanos, mamá águila desbarata ese nido, amén, y comienzan las águilas, uy, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces ya les quita todo y quedan las puras espinas. Entonces ellos se quedan a la orillita del nido, se quedan ahí pegaditos ahí, y entonces la mamá llega y ¡fum! Los bota. Y entonces comienza, pero uno por uno, ¿no? Y comienza a decir, pero a mi mamá, ¿qué le pasa? Así decimos nosotros, pero a Dios, ¿qué le pasa? Pero a Dios, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Y entonces vamos cayendo, ¿cierto? Y entonces cuando ya se va a estrellar, la mamá pasa y lo levanta a las alturas. Y cuando dice, ay, no me estrellé, ay, Señor, gracias. Ay, sí, gracias. Ay, sí, gracias. ¿Cierto? La mamá águila hace varias veces eso con los aguiluchos. Y el que no quiere aprender, llega la última vez y lo deja que se mate. Gracias al Señor que Dios no es así. Dios jamás nos dejará. Jamás te dejará. Nunca te dejará.
Porque, hermanos, a menos de que tú lo dejes, pero el Señor jamás, jamás te dejará. ¿Cuántos levantan sus manos? Díganle: Señor, gracias por nunca dejarme. Señor, ayúdame. Escucha, escucha, escucha. Levanta tus manos, escucha el sonido del cielo en que Él te levante. Comienza a levantar ese sonido de gratitud. Comienza a darle gracias a Dios por las pruebas, por las luchas, por las dificultades. Y tú dices: ahora el Señor me ha contestado. Dele gracias al Señor, dele gracias al Rey. Y dile: Señor, guarda mis pasos de deslizar, guarda mis pasos, Señor. Dios mío, aquí estoy contigo. Gracias, Señor, gracias. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, hay una comisión. El Padre envió al Señor Jesucristo para salvar al mundo y para que el mundo fuese salvo por Él. Pero Él dice ahí: como me envió el Padre, ahora el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos envía a nosotros. Usted no es cualquier persona. Dios no la salvó para estar 50 años solo recibiendo. Usted tiene que recibir, y el Señor dice: Él también nos envía. Pero ¿de una vez salieron los discípulos? No, Él les dijo, y habiendo dicho esto, ¿sabe qué dijo el Señor? Sopló, a ver, con sus manos, sopló. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. Diga: recibid el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos? De una vez recibieron el soplo del Señor Jesucristo, el Rúa de Dios, ese soplo, y ahí les cambió la vida totalmente. Recordemos que en el huerto el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, cogió barro, los creó. Filósofos, ateos, déjeme decirle que usted es más que materia. Usted no es solo materia. El Señor nos habla a través del Génesis que Él hizo el cuerpo de barro. Muchos componentes del cuerpo son los mismos componentes del barro, y tiene el agua y muchas componentes que hay en la tierra, en el oxígeno. Hermanos queridos, Dios nos hizo el cuerpo, y el cuerpo suyo no es templo del pecado. El cuerpo suyo no es templo de Satanás. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, nuestra vida cambia. Pero Él no hizo solo materia, y somos más que materia. Hermanos, es una palabra degradante a la creación que Dios hizo en nosotros. El cerebro, hermanos queridos, los ojos, los riñones, hermanos amados, los pulmones, el esófago, el intestino, cada parte del cuerpo es más que barro, es más que materia. Es la creación de Dios en usted, es el diseño de Dios en su alma, es lo que Dios creó. Déjeme decirle que cuando Él ahí creó al hombre, sopló y lo hizo un alma viviente. Usted es cuerpo, pero también recibió espíritu, porque el espíritu le pertenece a Dios, y la hizo a usted un alma viviente. Le dio mente, voluntad, emociones. Usted no es cualquier cosa. Usted es la corona de la creación. Todos tenemos el soplo de Dios. Pero aquí, en este domingo tan especial, el mismo Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, se paró frente a sus discípulos y primero, hermanos amados, les habló de la paz. Porque lo primero que hace el Señor Jesús es que usted esté en paz con Dios. Oh, hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo: paz, paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos queridos. Y que como el Padre lo envió, pero luego sopló. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque el Señor quería, hermanos, que entendieran que no eran ellos, sino que era el Señor Jesucristo quien les daba el Espíritu Santo. Y sopló la vida de Dios, sopló el aliento del Espíritu Santo, les dio el nuevo nacimiento a sus discípulos. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver al Señor. Y ahí ellos vieron al Señor y se regocijaron de ver al Señor. Usted necesita nacer de nuevo. Usted y yo lo necesitamos.
amado hermano, amada hermana. Y el Señor les dijo también en Lucas 24, 48, 49. Dice la palabra que allí les habló de la promesa. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo anuncié la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos recibieron al Espíritu Santo y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero yo no sé cuántos de ustedes pueden decir: hay más, hay más. Él sopló sobre ellos, recibieron al Espíritu Santo, pero les dijo: quédense aquí en Jerusalén. En pocos días vendrá algo más poderoso. ¿Sabe qué es lo poderoso? El investimiento del poder del Espíritu Santo de Dios, que cuánto se ha perdido hoy en día. ¿Sabe por qué? Se lo digo con respeto. Usted mismo creó su propia religión. Usted ora a su manera, lee la palabra a su manera, va a la iglesia a su manera, cuando quiere, cuando siente. Pero hermanos queridos, el Señor aquí les dijo: esperen en Jerusalén. En pocos días vendrán sobre ustedes la promesa de mi Padre. Hay una promesa del Padre sobre ti, hay una promesa del Padre sobre mí, pero hay que esperar en Él. ¿Qué es esperar en Él? Esperar para usted y para mí a veces desespera, pero ellos, hermanos queridos, esperaron en Jerusalén y empezaron muchos, aproximadamente como unos 500 estaban cuando Él habló la palabra allí, cuando Él les dijo que era necesario ir por toda la tierra. Dicen los copistas y estudiosos que habían más o menos como unos 500, pero solo perseveraron 120. Hermanos, desde la primera iglesia del primer siglo, no la iglesia primitiva, porque de primitiva no tienen nada, es todo el poder de Dios que se derramó en la primera iglesia. Usted y yo necesitamos entender, hermanos amados, que el Señor Jesucristo, Él le dijo: viene la promesa de mi Padre. ¿Cuál era esa promesa del Padre? Mire lo que dice aquí. La promesa sobre vosotros: quedaos pues en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y a qué clase de poder se estaba refiriendo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 en adelante, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Acuérdese que Lucas, el libro que le continúa es el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos no termina. Casi todos dicen amén, casi todos dicen hasta aquí fue, pero el libro de los Hechos no dice nada. ¿Sabe por qué? Porque sigue sonando y se siguen escribiendo los hechos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe sobre quién? Sobre usted, sobre usted. La promesa del Padre es sobre usted. Usted hoy recibe el viento del Espíritu Santo y debe de nacer de nuevo, debe de nacer del agua y del Espíritu. Pero déjeme decirle que hay más, hay más, hay más. Él les dijo: esperen en Jerusalén. Él no les dijo: pónganse a orar, porque el que recibe el Espíritu Santo y se regocija en el Señor y ha visto las heridas del Señor, no le tienen que estar diciendo oren. Él ya les dijo por mucho tiempo: oren y velen para que no entren en tentación. Ahí solamente les dijo: esperen en Jerusalén, no se vayan a ir, quédense ahí. Y 120 solamente obedecieron, 120 solamente persistieron, 120 solamente perseveraron, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Dios hace, pero usted también tiene que poner de su parte. Usted tiene que ser un cristiano de real. Usted tiene que ser un cristiano de verdad. Usted tiene que ser un cristiano que persevera. Usted no es un cristiano de azúcar. Usted no es un cristiano de cera.
Hoy en día hay muchas excusas para dejar de buscar de Dios, para venir al templo. Hermanos queridos, hay tantas excusas. El Señor Jesús todos los sábados iba a la sinagoga a leer la palabra de Dios, la ley, siendo el Señor Jesucristo, siendo el que creó la Biblia, la palabra, la Torá. Él fue el que la inspiró, el Espíritu Santo, hermanos queridos. Pero Él, siendo Dios, dijo: no, pues yo ya lo creé, yo para qué voy a ponerme a leer la palabra. Porque ¿sabe qué? Hay que levantar continuamente el fuego de Dios en su vida. Y el Señor Jesucristo los sábados, dice la Biblia, que tenía la costumbre de ir todos los sábados a la sinagoga a leer la palabra. No, hermana, tranquila, yo lo leo aquí en la casa. Claro, es que usted tiene que leer la Biblia en la casa, si no se lo lleva a la corriente, mi hermano. Usted tiene que orar, usted tiene que buscar de Dios en la casa. Pero también dice la Biblia que el Señor Jesucristo iba a la sinagoga, siendo el Señor, siendo Dios. ¿Por qué leía la palabra? ¿Para qué leía la palabra? ¿Por qué leía la palabra? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él necesitaba estar en comunión con el Padre. Y todo lo que hizo el Señor Jesús, usted tiene que hacerlo y yo tengo que hacerlo. Tenía la costumbre de leer la palabra de Dios. Y amados hermanos, el Señor les dijo: esperen aquí, no se vayan a ir. ¿Se imagina toda la gente que se fue? Se perdió de la promesa del Padre. Yo no sé cuánto usted se habrá perdido por ese carácter que usted tiene, tan inestable en las cosas de Dios. ¿Por qué viene ese carácter en nosotros? ¿Por qué somos inestables? ¿Por qué somos inconstantes? Ah, no, pero como yo soy el pastor, yo soy la pastora, yo soy el líder, las que no sé me las invento y yo arreglo con Dios. La Biblia no se arregla. La palabra es una sola. Es una sola. Y estos 120 perseveraron allí. ¿Y qué se pusieron a hacer? A orar. ¿Y el Señor les dijo que oraran? No. Porque cuando tú ya tienes al Espíritu Santo, el anhelo más grande tuyo es tener comunión con el Padre. Y para tener comunión con el Padre solo hay un camino: el Señor Jesucristo y la oración, la palabra. Solo hay ese camino. Si a usted le viene a decir otros que hay más caminos, no hay sino un solo camino: es el Señor Jesucristo. Es la búsqueda, es la entrega, es la palabra. Cuando el joven, el niño, el adolescente comienza a ver la palabra, hermanos, el Señor lo atrae. Hermanos, cuando el Señor atrae, si a Samuel lo atrajo un niño. La mamá no podía tener hijos, pero era una mujer de oración. Y aunque era de oración, hermanos queridos, dice la Biblia que Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Pero ella persistió y clamó a Dios, y Dios le dio ese hijo. Pero ella le prometió que ese hijo era para él. Y lo enseñó, lo llevó al templo y se lo entregó a Elí. Tenemos que pedirle perdón al Señor, porque a veces levantamos buenos líderes, pero no buenos hijos en los caminos del Señor. Elí levantó muy bien a Samuel, porque quien lo levantó fue Elí, pero sus propios hijos no los pudo levantar, porque todos tenemos errores. Todos somos muy confiados y necesitamos volver al Espíritu Santo. Y Samuel dormía en el templo y escuchó: Samuel, Samuel. Y él salió corriendo y habló con él: y sí, padre mío, yo no te he llamado, acuéstate. ¿Por qué? Yo no te he llamado, acuéstate. Y el niño fue y se acostó otra vez. Y otra vez: Samuel, Samuel. Corrió otra vez Samuel donde Elí: no, yo no te he llamado, acuéstate. Y a la tercera vez Elí le dice: si vuelves a escuchar la voz,
Levante su mano. Dile, he aquí, tu siervo escucha. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Y aunque Samuel no conocía a Dios, ni conocía la palabra, pero tenía una mamá que oraba y cada año le llevaba una túnica nueva. No lo entregó allá y lo dejó allá, sino que siguió persistiendo hasta que Dios le habló a Samuel. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, que escuchemos la voz de Dios. Y qué bonito es que hoy ya nosotros tenemos la voz de Dios escrita. Cuando usted lee la Biblia la primera vez, entiende los libros que son para nosotros, los Salmos, los Proverbios, Juan, y es algo que nos ministra de una forma especial. La segunda vez ya podemos entender lo que son las cartas paulinas. La tercera vez ya comenzamos, y a lo que más le huimos es al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es como el maná. Al comienzo no sabe a miel, y Génesis, Éxodo, Levítico, pero después, hermano, comienza ese dolor, porque empiezan todos los nombres. Y yo agarraba así todas estas hojas y decía, esto no, sigo acá. Pero a la cuarta, quinta vez, Dios comienza a posar sus ojos en cada parte de la Biblia y comienza a ministrarle a su corazón. Y cada lectura, cada nombre, cada territorio que el Señor hablaba, nos está diciendo: yo tengo escritos los nombres de todas tus generaciones, y no he dejado a mi pueblo sin territorio. Yo he conquistado territorio para ustedes, hermanos. Cada parte de la Biblia es inspirada por Dios y es inspirada por el Señor. Amado hermano, es la espada del Espíritu. Te has perdido de tantas bendiciones por ignorar las Escrituras. Hemos hecho de nosotros una religión. Cada pastor, cada líder, cada cantor, cada danzarín, cada hermano crea su propia religión y dice: yo oro así, yo hago así, yo hago así, yo hago así, yo hago así, y como yo lo hago, así es. No, hermano querido, aquí está la palabra de Dios. El Señor les enseñó, el Señor les habló, el Señor les dio su palabra, y luego le dijo: reciban el Espíritu Santo, y ellos lo recibieron. Pero le dijo: hay más, ustedes ahora necesitan el poder, esa autoridad para testificar de mí. ¿Por qué usted no puede testificar del Señor? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da de todo? ¿Por qué nos olvidamos de hablar de Cristo? Porque no hemos sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo sopló y dijo: recibid, pero luego viene sobre ti el poder del Espíritu Santo, la dinamita de Dios, para que anuncie las maravillas de Dios. Dele la gloria al Padre. Y el Señor, ellos esperaron, y en el capítulo 2 es el segundo domingo. El primer domingo ya hablamos. ¿Cuántos quedamos maravillados con el primer domingo? Ahora viene el segundo. Diga: el segundo domingo. Puede ser hoy, si usted tiene sed y hambre de Dios. Dios está listo. Depende de usted, depende de su hambre, depende de su sed. Como cuando su mamá cocina. Todas las mamás cocinan bien rico, ¿no? ¿Verdad? Pero hoy no vamos a cocinar. Entonces usted llega a la casa y encontró ese olor a la comida que a usted más le gusta. ¿Y qué hace el hijo? Directo a las ollas, ¿verdad? Y coge una cuchara y va sacando la comida y la va probando. Y va a decir: qué rico. Y llega la mamá: no me como la comida, ahorita ya le sirvo. Amados hermanos, así ese anhelo que usted tiene por la comida de su mamá o de su esposa, corra a la presencia de Dios. Él es Dios, Él es soberano, Él es sublime, Él es eterno. ¿Sabe qué es lo que le daña a usted y a mí? La pasividad. Somos pasivos para buscar de Dios, pero somos explosivos para otras cosas.
Somos atentos, eso madrugamos. Eso el domingo en la tarde los hijos tienen que dejar maletas listas, uniformes organizados, porque el lunes, ay, que mañana claro que es festivo, no sabía. Mi hijo fue el que me dijo mañana es festivo. ¿Y mañana festivo de qué? Digamos el martes. Entonces tareas, maletas, uniformes, listo. Ay, no he pagado la pensión, toca pagar la pensión. Y se acuesta ya porque mañana hay que madrugar. Y el niño va y madruga y la mamá está ahí, el papá. Pero el domingo, no lo puedo llevar porque es que el niño está muy enfermo. Es que el niño no quiere y yo no lo puedo obligar. Ay, lo traumatizo. Señor, reprenda al diablo. ¿Qué trauma ni qué nada? El Espíritu Santo quiere familias poderosas en Dios. Familias que van juntos en el nombre del Señor. El papá quiere venir. Estamos ministrando en una iglesia donde son solo varones. Yo les dije, felicitaciones, primera vez que voy a una iglesia solo hombres. Y comenzamos a orar. Y las esposas no les gusta ir a la iglesia. Primera vez. ¿Cuántos de aquí esposas luchan para que su esposo venga a la iglesia? No levante la mano porque no es que la ven ahí al menos por televisión, por eso. O luchan para que sus hijos vengan. Cuando niños vienen, pero ya comienzan a crecer y ya no. Entonces usted lo deja. ¿Por qué la voy a obligar? Pero ¿cómo si la obliga el lunes a ir al colegio? Estamos cayendo en cuenta. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Nos falta el poder del Espíritu Santo. Ser investidos en el Espíritu Santo. En su casa también se necesita el poder del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice la palabra. Cuando llegó ese domingo, ese primer día de la semana, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? Unánimes, juntos. Entonces para los judíos, el día fuerte de trabajo para ellos es el domingo. Es el domingo. Entonces estaban en un día de mucho trabajo. El pueblo estaba a reventar. Y los 120 estaban orando. Ellos no sabían lo que iban a recibir. Ellos sabían lo que el Señor les dijo. Hoy nosotros tenemos la sabiduría aquí escrita y sabemos qué pasa cuando oramos. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted ora? No es solamente ahí nos dormimos y vuelvo y oro. No, mire lo que pasa con la oración, dice Apocalipsis. Cuando usted ora, el Señor recoge su oración y lo lleva. Los ángeles lo llevan y se la presentan al Señor. Y el Señor agarra esas oraciones y las mete allí en el altar de fuego que tiene allí en el cielo. Y manda sus oraciones y luego las agarra y luego las lanza esa llama de fuego sobre la tierra. Y viene ese día Pentecostés, porque estos hombres y estas mujeres derramaron sus lágrimas, oraron por 10 días. 10 días, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y al 10º día vino el de repente de Dios. Del cielo vino el viento de Dios, vino ese temblor, ese terremoto, y la casa se llenó toda. Esta bodega es igual de pronto a la de allí, a la de allí. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le creen al Señor? ¿Cuántos le creen al Padre? Alábelo, alábelo, alábelo. Y dice la palabra que llenó toda su casa, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos ya habían recibido al Espíritu Santo, ahora estaban recibiendo. En esa espera, estuvieron esperando al Señor, recibieron la unanimidad, estaban juntos. Vino el de repente de Dios, un estruendo, el viento recio que soplaba, el cual llenó todo el lugar. Hermanos, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Cuando viene el poder del fuego de Dios, lo primero que llegas a su cabeza, quemando todo mal pensamiento, quemando la inmundicia del pecado, porque su mente es la mente de Cristo. El fuego del Espíritu Santo quema en esta mañana toda obra del diablo que ha venido a atacarnos en nuestra mente. Cuando tú tienes el poder de Dios sobre tu vida, las lenguas de llama de fuego, cambia tu lengua. Ya no tienes esa lengua mentirosa, grosera.
acusadora, sino que ahora, ¿qué va a pasar? Dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Más adelante, este es un tema muy apasionante de la llenura del Espíritu Santo. El viernes vamos a predicar sobre el río de Dios. ¿Cuántos anhelan el río del Espíritu Santo? Este viernes en Noches de Gloria con el Espíritu Santo, porque es que, hermanos, la presencia de Dios es insondable. En la presencia de Dios, usted hoy recibió y ya. ¿Cuántos tienen carro aquí? Levanten su mano. Oiga, a todos les da pena decir que tienen carro, hermano. ¿Cuántos tienen carro aquí? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Y usted cuando lo compró, sea de gasolina, diésel o eléctrico, necesita cargarlo para poder andarlo, ¿verdad que sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, usted lo compró y ese día lo tanqueó. Se dice aquí en Colombia, ¿no? Lo tanqueó. A algunos les gusta andar con el olor. Dígale, hermano, ¿así es usted? Solo el olor, pero está vacío. Ese tanque está desocupado. ¿Qué trae la gasolina? Mugre, y daña la bomba y daña el carro. Y luego el daño es más fuerte por no tener fuerte gasolina o diésel, el carro. Cuando usted le echa y deja lleno ese carro anda súper bueno. ¿Sí o no? Así debe ser usted. Ese tanque suyo tiene que llenarlo todos los días. Pero usted viene y lo llena los domingos y hasta el otro domingo, hermano. ¿Cuánto le dura el tanque de gasolina a su carro? De acuerdo, pues como lo mueva, ¿no? ¿Verdad? Pero algunos cada tercer día tienen que estar tanqueando porque les toca trabajar fuertemente. ¿Sí o no? Hermanos, todos los días usted tiene que llenar su alma del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que ríos brotarán de su interior. Pero si su interior está vacío, ¿qué es lo que va a brotar? Vacío. Y hoy es el día que el Señor nos da para ayudarnos. Dice que fueron repartidas las lenguas como Él quiso, como Él las quería que hablasen. Y en ese día de trabajo estaban todos los judíos allí, estaban en la fiesta de los primeros frutos del Pentecostés. Y ese Jerusalén estaba a reventar. Si usted va hoy a Jerusalén, hoy domingo, es un día de mucho trabajo. Entonces habían venido a adorar a Jerusalén, porque los judíos tenían su templo y oraban y adoraban a Dios y presentaban sus fiestas. Entonces todos los judíos que vivían en los diferentes países llegaban ahí. Entonces todo judío sabe su idioma hebreo y sabe el idioma del país donde viene. Entonces cuando ellos llegaron allí, hermanos, algo tuvo que suceder, porque ellos estaban haciendo el mercado, trabajando, cuando de repente, que dice que escucharon ese viento recio, ese estruendo, y se acercaron. Y lo que más le maravillaban es que esos discípulos, ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos estaban allí orando, porque nada debe distraerle cuando usted está orando. Cuando usted está orando, usted ora así. Cierre los dos ojos para que no se distraiga. Lleve la mente a Cristo. Amén. Y usted va a estar ahí. Ellos oraban y oraban y oraban y oraban. Y llegaron la gente y ellos estaban hablando en lenguas. Estaban en el fuego de Dios. Estaban allí hablando y hablando. Y cuando acuerda ya el otro escuchó, hermanos queridos, que estaba hablando allá en el inglés, en el idioma de esa época. Y estaban maravillados, porque escuchaban sus propios idiomas. O sea que Dios les habló. ¿Sabe para qué es el poder del Espíritu Santo? Para que usted salga lleno del Espíritu Santo y le hable en el idioma que Dios tiene para cada persona. El Espíritu Santo está aquí para llenarlo hoy del poder del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor. Y mire lo que dice la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Qué fue lo otro que ellos recibieron? El denuedo de la palabra de Dios. Esa tenacidad. Imagínense Pedro, el miedoso. ¿Se acuerdan cuando vimos a Pedro? Miedoso, grosero, mentiroso. ¿Se escondió o no se escondió? ¿Sí se escondió? Porque no lo iban a confundir que era del Señor Jesús. Usted habla como Él, ¿cómo se le ocurre?
y maldijo y groserió. Ese Pedro es igual a nosotros. Andaba con espada, era grosero, era mentiroso, era altanero. Uy, pero eso se las daba. Así somos los cristianos de hoy en día. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que limpie nuestra lengua para que venga la lengua del Espíritu Santo y lo tome en esta mañana y que la gloria del Señor descienda sobre usted. Cierre sus ojos. Dice la palabra mientras le sigo leyendo. Siga orando, siga orando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Con sus amigos, con su discipulado, alzó la voz y les habló a los judíos y les dio una palabra poderosa de todo el Antiguo Testamento. Hasta ahora eran las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana de ese domingo, cuando él comenzó a hablar de los profetas, de los postreros días, del derramamiento del Espíritu Santo, y comenzó y les dio un mensaje a todos ellos y les dijo: ustedes mataron al Señor Jesús. Y les dijo que se arrepintieran, y ese día se arrepintieron 3,000 personas. Lo que a usted y a mí nos falta es un verdadero arrepentimiento. Hermano, por favor, no se le pase toda una vida viviendo el cristianismo a su manera. Y muchos cristianos piensan es cambiar de iglesia, pero no cambian el corazón. Las iglesias, todas las congregaciones son de Dios. Y usted necesita ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Levante sus manos allí y comience usted a lo que Dios le ha hablado hoy. Comience en el nombre de Jesús a orar en esta mañana. Deje que el Espíritu Santo hoy le ministre de una manera especial y sobrenatural. Este es el día que el Señor ha hecho. Un día maravilloso. Hoy es domingo. Hoy es primer día de la semana. Usted está aquí. Usted está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Oh Señor, y a todos aquellos que el Señor nos ha hablado, el altar está abierto, que vengamos. No tengamos temor ni del que dirán ni nada. Estamos buscando es por nosotros mismos. Y vamos a orar, vamos a arrodillarnos, vamos a venir aquí a esta plataforma, a este altar. Vamos a correr en el nombre de Jesús y a decirle: Padre, perdóneme, Señor. He vivido atemorizado, encerrado. Desconsolados. Tal vez estás como los discípulos. Ellos estaban desconsolados, el Señor se había muerto. Estaban atemorizados, encerrados, pensando que también los iban a matar. Deja que el Espíritu Santo te ministre en este día. Nadie cante, hable con Dios. ¿Qué pasa contigo que no puedes orar? Porque no tienes el soplo de recibir al Espíritu Santo. Hoy es el día que el Señor lo hace para con nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Deja que el Señor hoy, esta palabra que el Señor te ha dado, deja que el Señor te ministre en este día. Solo el Señor es poderoso y sublime y eterno. Solo el Espíritu Santo pudo sacarle todos esos miedos a los discípulos, y ese día los transformó cuando sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos recibieron la vida de Dios. Ellos recibieron la vida del Señor Jesús. Esa fortaleza para proseguir hasta el final, porque la mayoría de ellos murieron a espada, quemados, decapitados. En el Espíritu Santo ellos estaban encerrados, miedosos. Por eso el Espíritu Santo es tan importante. El Señor Jesús dijo: es necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, como enseñaba el pastor el domingo pasado. El Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es una persona, pero también Él es el Paracleto. Y Él es el que nos muestra, y Él es el que hace que usted entienda la palabra. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Levanta allí sus manos, clame al Padre, clame esa promesa, clame la promesa y el propósito, la promesa del Espíritu Santo en su vida para nacer de nuevo. Yo no sé cuántas cosas usted ha dejado del mundo, pero hay cosas que usted tiene arraigadas. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Es el Espíritu Santo de Dios quien está aquí en esta mañana. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que sopla en este día. Joven, señorita, niño, adolescente, anciano, joven, el Señor te está ministrando en esta mañana. Él está aquí, el Espíritu Santo hoy vive dentro de ti. Deja que el Señor sople sobre tu vida. Y Él dice hoy: recibid al Espíritu Santo, recibid al Espíritu Santo, recibid al Espíritu Santo, recibid al Espíritu Santo. Oh, a la cuenta de 3 usted va a empezar a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar sin parar, sin parar, sin parar. Yo no voy a seguir aquí en el micrófono, sino va a sonar la adoración, pero no debe de cantar, sino orar, 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 orar. Mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo.